la, la clase. Bien, la vez pasada nos quedamos en la técnica del mapa parlante. Pero creo que no proyecté la que era, ¿eh? De clase 2029. No, espéreme que no sé si proyecté la que es. No, no es este. Oh, este tampoco. Este es. Ok. Este sí es. ¿Puede ver el Word? Sí, Ok, esto fue lo que hablamos la vez pasada sobre el mapa parlante y cuál era la utilidad al momento de utilizar este tipo de técnica. Y mencionábamos que aparte de elaborar el mapa con la comunidad, con ellos, ya sea con medios locales, con cosas de la comunidad o con un papel rotafolio, marcadores o una hoja reciclada o una hoja de papel bond y pluma o bolígrafo, lo importante siempre era ir al campo, recorrer la comunidad con las personas que la conocen para ir constatando o corroborando que lo que nos han contado, eso es así. Y junto a eso teníamos la herramienta número 2, que es Google Maps. Google Maps es una herramienta similar o igual al mapa parlante, pero, pero utiliza la tecnología, ¿verdad? Como las imágenes de satélite y el Internet. Yo para poder utilizarla necesito básicamente tener Internet, un dispositivo, en este caso lo más fácil es un celular y tener una conexión estable de Internet. Con eso podemos elaborar también un mapa parlante. Esto yo no lo he hecho últimamente porque la herramienta que más he usado en las comunidades es el mapa parlante, pero con el Google Maps podríamos también elaborar un mapa del estado actual de la comunidad, pero utilizando herramientas tecnológicas, como ser lo que hemos mencionado aquí, las imágenes que trae el programa, la conexión a Internet, y a eso le vamos a sumar que necesitamos un data show, porque necesitamos proyectar. ¿Ok? Entonces, hacerlo de esta manera, que le repito, yo nunca lo he hecho, pero sería interesante probarlo, es más como actualizar lo que hay en la imagen, porque en la imagen se ve todo, pero con la comunidad podríamos actualizar la información que se muestra en la imagen de satélite. Con la tarea que ustedes hicieron en Corozal, creo que era, ustedes, sin ir al campo, pudieron recabar información de la comunidad. Ahora, estando en la comunidad, podemos proyectar la imagen y que ellos nos vayan contando qué hay en cada zona. Podemos dividir la comunidad en 4 zonas y que nos vayan comentando qué hay ahí. Si la imagen no lo muestra, le vamos preguntando a la gente qué hay en este punto, qué hay en este otro punto. Entonces, sectorizamos la imagen
y que la gente nos cuente. Entonces, alguien dirige siempre la técnica, otra persona toma notas y otra persona puede tomar fotos. Siempre es ideal que estas técnicas las hagan al menos dos personas, pero un grupo, una cantidad de personas ideal serían tres personas. El que dirige la técnica, el que me ayuda a tomar apuntes y el que toma, bueno, está el que dirige la técnica, el que ayuda a la gente, a la comunidad a resolver dudas mientras el otro dirige la técnica. Es un apoyo dentro del desarrollo de la técnica y el otro puede tomar apuntes y fotografías. Así era como lo habíamos dividido. Entonces, si yo voy a Google Maps, Google Maps, permítame. Microsoft Chrome, creo que es este, sí. Y busco Corozal, que creo que así era la comunidad. Sí, esta era. Entonces yo sectorizo la comunidad y voy conversando con la gente. ¿Ok? Les digo con un puntero, voy a dividir la comunidad en cuatro partes. Voy a lanzar una línea recta aquí, de norte a sur y de este a oeste. Y ustedes me van contando, por ejemplo, qué hay en el sector noreste. ¿Qué es todo esto que ustedes ven aquí? Y que la gente nos cuente, ah, mire, ahí lo que hay es una casa del alcalde, si usted puede ver las piscinas que tiene, no sé qué, o es un restaurante. Entonces así voy conociendo la comunidad. Entonces hago este cuadrante y así posteriormente voy haciendo los otros tres cuadrantes. Esto es mucho más bonito, es mucho más dinámico, es mucho más entretenido. Hay gente que no conoce el Google Maps, seguramente. Entonces, les va a gustar. Yo, como les repito, no lo he aplicado, pero bueno, dando esta clase, pues siento que podría ser interesante hacerlo en la comunidad y ver cómo ellos seguramente identifican su casa, la casa de sus amigos. Pueden decir que hay cosas nuevas porque esta imagen no sabemos de qué año es, aunque aquí abajo dice imágenes 2025. Airbus Max Technologies. Entonces se supone que es de este año. Entonces todo eso hace la técnica bonita. O sea, no es el dibujo en el papel o el dibujo en la tierra que era el mapa parlante. Entonces tendríamos como un mapa más moderno. No se llamaría lógicamente mapa parlante, sino un mapa elaborado en Google Maps o en Google Earth. Entonces, esta herramienta, como ya lo vimos en otra clase, me ayuda a medir distancias y me ayuda a medir áreas, cosa que no puedo hacer con el mapa parlante, ¿ok? Ya la vez pasada estuvimos viendo cómo se hacía eso. Entonces, vamos a ir al Word. Eh, ¿Está viendo el Word? Sí, ¿verdad? Jensi, mira el Sí, Word. sí, 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 lo miro. Gracias. Entonces, la ventaja de esta herramienta es que muestra información. Vamos a poner muestra información actualizada de la comunidad. Me muestra las calles, me muestra los predios, me muestra los techos de las casas, la zona de mar, la zona dedicada a la agricultura. Algunas personas han subido sus emprendimientos o sus negocios a Google Maps, entonces todo eso lo puedo ver. ¿Ok? Puedo medir distancias y áreas. Es muy útil por eso. Sin ir al campo, yo mido distancias. ¿Ok? O estando en la comunidad, yo puedo decirle, bueno, ¿y cuánto mide este predio de la comunidad que ustedes utilizan para agricultura?
Ah, mire, fíjese que no sé. Bueno, venga, lo vamos a medir en Google Maps. Y ya lo medimos y sacamos esa información. Entonces, con eso me ahorro ir al campo y hacer una medición en campo del área donde la gente cultiva. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar el Google Maps, ¿ok? Entonces también puedo hacer mapas, se pueden ingresar puntos. Estos puntos pueden ser negocios, escuelas, iglesias y cualquier otro que la gente quiera subir. Ahora bien, esto puede ser una desventaja porque yo puedo subir un punto por molestar, que tengo un hotel y realmente no tengo nada. Entonces, no hay, creo yo, eh, un filtro en Google Maps que diga, hey, ahí lo que estás diciendo que es un hotel, eso no es verdad. Eso es una casa o eso es una bodega. Entonces, en ese sentido, la herramienta tiene una desventaja, ¿ok? Porque no hay un filtro de la información. Estas son las ventajas que yo podría ver con la herramienta. Es interactiva, fácil de entender, es entretenida, ¿ok? Ahora, ¿qué desventajas le vemos? Desventajas. Vamos a mencionar las desventajas. Necesito un dispositivo para conectarme a la app. ¿Ok? Esto puede ser un celular, una tablet o una computadora. Eso es lo primero que necesito. Necesito una conexión a Internet estable. Bueno, estoy viendo esto como desventaja porque si no tengo esto, no voy a poder usar la herramienta. ¿Ok? Pero ahora todo el mundo tiene un celular. En Honduras hace un par de años hicieron un estudio de cuántos celulares teníamos los hondureños y creo que había un dato que por cada hondureño más o menos había 1,5 o 2 celulares. Entonces, casi todo el mundo ahora tiene celular, tiene conexión a internet. Eso se ha vuelto una necesidad, ¿ok? Necesitamos tener buena señal del celular, porque si no tenemos señal tampoco puedo usar la herramienta, ¿ok? Y necesito aprender a navegar y conocer la herramienta. Pero siento que estas desventajas, en el fondo, no son unas desventajas difíciles, sino que lo más valioso son todas estas ventajas que tiene la herramienta y que la podemos utilizar a nuestro favor cuando vayamos a la comunidad o antes de ir a la comunidad. Eso no lo he puesto aquí, ¿ok? Aquí lo voy a poder poner. Bueno, si ponemos otra desventaja es que se necesita pagar por el internet, ¿ok? Mientras que en el mapa parlante yo no necesito pagar nada, ¿ok? Si quiero hacer un mapa de la comunidad de forma participativa y se va la luz, ya la herramienta no, no nos ayudaría a cumplir nuestro propósito. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Yo le vería
Si quiero hacer un mapa de la comunidad de forma participativa, ¿ok? Y se va la energía eléctrica, ya la herramienta no nos ayudaría a cumplir nuestro propósito. Bien, eso es verdad, pero para mí seguirían pesando más las ventajas. La puedo utilizar antes de ir a la comunidad, la puedo utilizar con la comunidad, puedo actualizar la información que hay en la imagen de satélite, puedo crear un mapa parlante o un mapa simplemente del estado actual de la comunidad. Eso tiene conexión con esta herramienta, ¿eh? Escenario actual. ¿Cuál es nuestro escenario actual? Bueno, yo puedo sacar mucha información de ese escenario actual del Google Maps, de esta herramienta, ¿ok? Me dice qué es lo que hay espacialmente en la comunidad. Lo puedo ver desde una oficina, desde el centro comunal. Ahora, lo que no puedo identificar son problemas, situaciones que se necesiten resolver, porque la herramienta no da para eso, ¿verdad? Simplemente nos da para que de manera espacial podamos conocer la comunidad. Estas ventajas y desventajas son igual cuando utilizo un formulario en Google Maps, ¿ok? Con la salvedad que cuando lo veamos en el formulario de Google Maps no puedo medir distancias, obviamente porque no es una imagen de satélite, no puedo medir áreas, pero sí puedo aplicar un instrumento utilizando un dispositivo, que en este caso va a ser el celular conectado a Internet, de una manera fácil y rápida. Aplico la encuesta y la herramienta, usted ya la ha de conocer, en tiempo real me va haciendo los gráficos. Entonces, esa es una enorme ventaja. Cuando lleguemos a la herramienta, la veremos. Y usted se ahorra empezar a hacer una base de datos de todas las encuestas que aplicó, analizando cada una de las variables, generando una tabla de frecuencia para cada variable. Cuando hablo variable, estoy hablando, por ejemplo, del sexo, de la edad, del nivel educativo, del estado civil, de las preguntas que hacemos en los cuestionarios. Entonces me ahorro la tabla de frecuencia, me ahorro elaborar el gráfico y simplemente, si estoy corto de tiempo, aplico la herramienta de Google Formulario y automáticamente me va a dar los gráficos y yo los pongo en mi informe, los interpreto y concluyo. Esa es la gran ventaja, pero la veremos cuando lleguemos a él. Entonces, esta herramienta del Google Maps la podemos utilizar antes de visitar la comunidad, que ya dijimos en clase que técnicamente eso se llama visita preliminar. Ese es el nombre que se le ha dado. Si yo quiero ir a una comunidad y estoy hablando en términos de desarrollo rural, bueno, voy a ir a hacer una visita preliminar a la comunidad. Entonces ya la persona que sabe de eso, vas a ir por primera vez, vas a encontrarte con el patronato, ¿ok? La podemos utilizar antes de visitar la comunidad, actualizar el mapa con la comunidad de forma participativa y recorrer la comunidad para verificar la información de la imagen de satélite. ¿Ok? Eso, con eso podríamos concluir la herramienta del Google Maps. Entonces, es una herramienta muy útil para el desarrollo de una comunidad, porque yo puedo medir elementos, puedo medir distancias, puedo medir áreas, etcétera. Ya lo mencionamos. Bien, vamos a ir. ¿Tiene alguna duda con esta herramienta o algo que quiera aportar? Porque puede que yo me lo haya saltado o estamos bien. Jensi,
Hola, Jensi, ¿me escucha? Hola, Jensi, ¿me escucha o no? No sé si se desconectó. No sé, aquí está conectada. Hola. Bueno, voy a continuar con la clase. Luego tenemos la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una herramienta que se utiliza para recopilar información de la comunidad. ¿Ok? A través de preguntas generadoras. O sea, planteamos preguntas a la comunidad, a la organización con la que estamos trabajando o al grupo de mujeres con la que estamos trabajando y utilizamos la lluvia de ideas. Entonces, es una herramienta muy sencilla y fácil de aplicar, pero con un gran potencial para obtener información de la comunidad. ¿Ok? Entonces, para eso utilizamos la lluvia de ideas. Se puede utilizar con cualquier tema que se desee desarrollar. Entonces, si estamos hablando de organización comunitaria o de perfilar un proyecto que la comunidad quiere realizar, la lluvia de ideas siempre va a ser una herramienta muy interesante a utilizar. Y yo diría que en casi todas las visitas que hacemos o que hagamos a comunidades, eh, utilizamos la herramienta de la lluvia de ideas. Entonces, es una herramienta que se puede combinar y la podemos desarrollar con, por ejemplo, el árbol de problemas y el análisis de involucrados, la matriz del marco lógico, escenarios históricos, el diagrama de Venn, el cuestionario. Bueno, en el cuestionario no, porque nosotros como técnicos lo definimos, tampoco en la encuesta, que sería lo mismo. En la entrevista tampoco, porque necesitaríamos un formulario semiestructurado, pero es una herramienta que la podemos combinar con otras técnicas para la recolección de información en una comunidad. ¿Ok? Las técnicas son el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el mapa parlante, el Google Maps, que lo acabamos de ver, el análisis de alternativas o el análisis, perdón, de involucrados, la misma matriz del marco lógico
la herramienta de los escenarios y el diagrama de Venn. En todas estas herramientas, o sea, cada una de estas herramientas que he puesto aquí, que estoy sombreando, pueden combinarse con la lluvia de ideas. Entonces, cuando aplicamos la lluvia de ideas, necesitamos tener a mano preguntas generadoras. ¿Ok? ¿Qué es una pregunta generadora? Es una pregunta para que hacemos a las personas de la comunidad para recopilar información de un tema en específico. Entonces, la lluvia de ideas va unida, esta lluvia de ideas va unida a las preguntas generadoras. O sea, para desarrollar la técnica de la lluvia de ideas, yo necesito tener preguntas generadoras. Preguntas que las personas me van a responder sobre cualquier tema en concreto. Por ejemplo, si yo quiero identificar, si queremos identificar los problemas que existen en la comunidad, ocupamos redactar preguntas generadoras, como por ejemplo, preguntas sencillas. Vamos a poner preguntas sencillas generadoras. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que usted identifica en la comunidad? Esa es una pregunta generadora sencilla. O puedo preguntar, ¿podría usted o cada uno de ustedes mencionarme tres problemas que a su juicio existen en la comunidad? Entonces, esa pregunta sencilla generadora va, eh, va a concluir que cada persona va a tener un problema o tres identificados, una idea o tres ideas de potenciales problemas ya identificados. Entonces, por eso las preguntas generadoras siempre van unidas a la lluvia de ideas. Pero la gran ventaja de la lluvia de ideas es que yo la puedo combinar o utilizar con otras técnicas, como por ejemplo el árbol de problemas, el árbol de objetivos y todas estas que anteriormente mencioné. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que yo encontraría? Las ventajas de utilizar la lluvia de ideas. Bueno, las ventajas son, eh, es una herramienta barata, o sea, no me cuesta tanto dinero o nada aplicar la técnica. ¿Qué necesito? Es una herramienta barata de aplicar. ¿Qué necesito para aplicar la lluvia de ideas? Necesito un pizarrón o un rotafolio o un marcador y tener escritas o tener en mi mente las preguntas generadoras que quiero hacer. Nada más. No necesitamos más. Podemos utilizar también tarjetas para que en cada una de las tarjetas las personas vayan colocando una idea relacionada con la pregunta generadora. ¿Ok? Entonces, es una herramienta barata de aplicar,
es fácil de aprender. La metodología para su implementación, esa es otra ventaja. O sea, es fácil. Vamos a poner de primero esto. Es fácil de aprender la metodología para su implementación. O sea, ¿qué es la metodología? Es los pasos a tener en cuenta para desarrollar la técnica. Es muy fácil de aprender. ¿Ok? Es una herramienta barata de aplicar. Una de las grandes ventajas es que construye conocimiento y genera información con la participación de las personas de la comunidad. Eso para mí es muy valioso y yo creo lo que tiene más peso en la técnica. ¿Ok? Otra de las grandes ventajas es que no requiere el uso de tecnologías. Esto va a ser lo que hemos visto en el Google Maps, la herramienta de Google Maps, como por ejemplo el celular, la conexión a Internet, etcétera. ¿Ok? No requerimos el uso de ningún tipo de tecnología. ¿Ok? Los materiales a utilizar son baratos y se pueden conseguir fácilmente. ¿Qué materiales estamos hablando? Estamos hablando de marcadores, rotafolios, pizarras no, porque es posible que a los sitios que vayamos tengan pizarras, hojas en blanco o recicladas, donde una de las caras la podamos utilizar para aplicar la técnica de la lluvia de ideas. Ocupamos, podríamos usar tarjetas de cartulina, masking tape, no sé si se escribe así, masking tape, creo que sí, no estoy seguro. Bueno, luego lo reviso. Entonces, eso es lo que ocuparíamos. Pero una de las grandes ventajas es que se puede combinar, perdón, combinar con otras técnicas para recopilar información. Eh, Estas técnicas son estas, ya las vamos a mencionar, árbol de problemas, árbol de objetivos, todas estas. Todas estas técnicas yo las puedo combinar con el mapa, perdón, con la lluvia de ideas. ¿Ok? Solo permítame un segundo. Perdón, continuamos. Entonces, para mí la gran ventaja de la técnica, aparte de estas anteriores, es esto que voy a colocar en amarillo. La puedo combinar con otras técnicas y eso es muy valioso al momento de ir a una comunidad y recabar información. Incluso solo aplicando esta técnica, yo puedo conocer, eh, lo voy a escribir aquí. Solo aplicando esta técnica de la lluvia de ideas, podemos conocer
la historia de la comunidad, hago una lluvia de ideas y digo, bueno, señores, aquí estoy reunido con ustedes que son personas mayores de 60 años, que viven en la comunidad y que algunos de ustedes han sido los primeros pobladores. Yo quisiera conocer la historia de la comunidad. Entonces, me gustaría que me contaran cómo era la comunidad hace años, cuando ustedes vinieron a vivir aquí. ¿Quiénes eran los primeros pobladores? ¿Cuántas personas habían? ¿A qué se dedicaban en ese tiempo? ¿Ok? Y así yo voy construyendo solo con la herramienta de la lluvia de ideas, voy construyendo la historia de la comunidad. También puedo utilizarla para conocer el estado actual de la comunidad y cómo desean los pobladores locales que sea la comunidad en el futuro. Entonces, esto que he mencionado en este ítem es básicamente la técnica de escenarios histórico, actual y futuro. No es otra cosa. Entonces, tiene una relación directa con el tema de los escenarios. Entonces, yo aplico de manera sencilla la técnica y ya está. También puedo identificar los problemas que tiene la comunidad o las zonas de conflicto o los conflictos entre grupos que puedan ellos tener, simplemente utilizando la lluvia de ideas. Entonces, esto es lo valioso de la herramienta. ¿Ok? Estas serían las ventajas. Desventajas, no sé, no le veo, porque me parece que es una técnica muy fácil de aplicar. No veo yo, pero vamos a ver si puedo pensar en algunas desventajas de la técnica lluvia de ideas. Bien, una que se me ocurre, eh, una de las desventajas es que necesito aprender a manejar grupos de diferentes tamaños. ¿Ok? Vamos a ponerlo como desventaja, pero posiblemente no lo sea. Otra de las desventajas es que si yo quiero aplicar la técnica, necesito obligatoriamente, esperen que se me trabó esto, diferentes técnicas. Necesito saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque voy a leer preguntas generadoras que previamente escribí y cuando la gente me vaya diciendo sus ideas, hay que irlas anotando en la pizarra. Entonces, si yo no sé leer ni escribir, no voy a aplicar la técnica, ¿ok? Y si las personas a las que les aplico la técnica tampoco saben leer y escribir, entonces es posible que tampoco puedan escribir en una tarjeta o en una hoja de papel bond o en una hoja reciclada, ¿ok? Pero básicamente serían esas o aprender a manejar el tiempo. ¿Por qué? Porque en una lluvia de ideas donde yo tenga que aplicar varias preguntas generadoras, es posible que
el tiempo se diluya en una sola pregunta y la gente empiece a hablar y de un tema salta a otro. Entonces es ahí cuando nosotros como expertos en la aplicación de la técnica la devolvemos a traer al enfoque del objetivo que queremos cumplir, que es recopilar ese tipo de información. Entonces, de las desventajas puede ser que eh, se puede desviar el enfoque, se puede desviar el enfoque del tema que estamos tratando. Entonces, estamos hablando de los problemas de la comunidad, pero alguien saltó de eso a otro tipo de temas. Entonces, es ahí donde nos podemos perder con la información que estamos queriendo recopilar y que es de interés para nosotros como desarrolladores locales que estamos interesados en obtener información de la comunidad para ayudarles en un determinado proceso. ¿Ok? Otra de las desventajas puede ser es que, puede ser, no digo que esto pase, solo algunos participen y los demás estén callados. Entonces, si esto nos está pasando, nosotros como encargados de la técnica debemos intentar que todas las personas hablen o que la mayoría de las personas hablen, que hablen las mujeres, que no solo hablen los hombres, que no solo hable el presidente del patronato, porque si no, la técnica pues ahí tiene un sesgo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces vemos que siguen siendo más las ventajas que las desventajas. Entonces la técnica es muy versátil, es de muy fácil aplicación, la puedo combinar con otras técnicas y yo creo que ese es el mayor uso y la mayor riqueza de la lluvia de ideas, es que yo la puedo combinar con otras técnicas. Entonces, el equipo siempre yo votaría puede ser aplicada por tres personas. El que dirige la técnica o la persona que dirige la técnica, la que ayuda a los asistentes a la reunión a desarrollar la actividad y la persona que toma notas, apuntes y fotografías. Básicamente, ese podría ser el equipo. Si no es posible tener tres personas porque no tenemos dinero, porque el trabajo lo estoy haciendo solo yo, bueno, lo tendré que hacer solo yo y ahí me las tengo que arreglar para intentar cumplir estos tres roles. Si lo hago solo yo, entonces pido a alguien de la comunidad que tome fotos, pido permiso a la comunidad que me dejen grabar la reunión y yo simplemente me dedico a dirigir la técnica, ¿ok? Que la puedo hacer, como ya mencioné, en la pizarra, con marcadores, con papel bond, plumas o lápices, eh, con tarjetas donde una idea la coloquen en cada tarjeta, entonces voy a ocupar tarjetas y marcadores y masking tape. Entonces, esa sería la técnica de la lluvia de ideas.
Bien, voy a parar aquí. Vamos a tener 10 minutos de receso y nos vemos a las 4. ¿Ok? Vamos a hablar eh, el paso, la técnica 4, 5, 6, 7 y 8, que son estos. Los voy a abordar en otra clase porque estos elementos son los que conforman la metodología del marco lógico. Entonces, si me da tiempo, comenzaré a abordarlos, pero voy a hablar ahora de la técnica 9, la 10, la 11, la 12 y la 13. Porque esta técnica es pues mucho más extensa y como es la metodología de manera completa, es necesario ir haciendo o desarrollando cada uno de los pasos. Entonces voy a pasar esta técnica hacia acá arriba, que es el escenario histórico, actual y futuro de la comunidad, que sería la 4, correcto. Entonces, esta técnica es como una técnica 3 en uno. Voy a hacer, es la aplicación de la herramienta o técnica con tres momentos distintos. ¿Cuáles son esos momentos? La historia, el estado actual de la comunidad y el futuro de la comunidad. Entonces, cuando se aplica la técnica, debemos tener claro cada uno de estos momentos. La puedo aplicar de forma completa, que aquí se repitió. La puedo aplicar de forma completa. ¿Qué es de forma completa? Que voy a hablar primero de la historia, luego voy a hablar del estado actual de la comunidad y luego voy a hablar del escenario futuro de la comunidad. Entonces, necesito tener claro estos tres momentos para poder aplicarla. ¿Ok? Puedo aplicarla de manera completa, que son teniendo en cuenta cada uno de estos momentos, o puedo solamente centrarme en la parte del escenario histórico, o puedo centrarme solamente en el escenario actual, o puedo centrarme, perdón, solamente en el escenario futuro.
Cualquiera de las maneras que utilicemos para abordar esta técnica es correcta. Todo va a depender de los objetivos que nosotros tengamos en esa visita a la comunidad. Si estoy haciendo un diagnóstico de la comunidad y quiero conocer la historia, simplemente aplico el escenario histórico. ¿Cómo era la comunidad en sus inicios? ¿Quiénes eran los primeros pobladores? ¿Cuántas familias vinieron a vivir aquí? ¿Qué existía aquí? O sea, ¿qué había antes de que ustedes llegaran? Habían casas, habían potreros, había bosque, que luego ustedes fueron creando la comunidad. ¿Cómo era la comunidad en sí? Entonces, eso sería el escenario histórico. El escenario actual yo lo puedo relacionar de manera espacial con el Google Map, que de manera espacial, a través de una imagen de satélite, me dice cómo está la comunidad, qué cosas tiene en cuanto a carreteras, casas, negocios, cultivos, zonas pantanosas, ríos, lagunas, playas, mar, etcétera. ¿Ok? Repito, si estoy hablando del escenario actual de una manera espacial, puedo combinarlo con la técnica de Google Maps, Google Earth, mapa parlante, ¿ok? Porque es lo que hay en la actualidad en la comunidad. Entonces, voy a ir dividiendo cada uno de estos elementos. Por ejemplo, escenario histórico o la historia de la comunidad. En este escenario, esta técnica, cuando la aplicamos, lo hacemos de forma conjunta con la lluvia de ideas. Genero preguntas, valga la redundancia, generadoras de ideas sobre la historia de la comunidad. Entonces, puedo, a través de una lluvia de ideas, desarrollar el escenario histórico de la comunidad o recopilar insumos para poder escribir la historia de la comunidad. Entonces, la técnica se aplica preferiblemente con las personas mayores que viven en la comunidad. O sea, necesito hablar con la gente que tiene más de 60 años, que vive en la comunidad, si fueron los primeros pobladores que llegaron mejor, o podría incluir gente más joven que sus padres les han contado cómo ha sido la comunidad, o personas que se interesen por o que se han interesado por conocer cuál era la historia de la comunidad. Pero esta parte del escenario histórico es mejor trabajarlo con personas mayores, que son las que viven en la comunidad. Entonces empiezo a plantear a través de la lluvia de ideas, se plantean preguntas generadoras. ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer que sean generadoras de información? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros habitantes que llegaron a esta comunidad? ¿De dónde venían? Cuando es de dónde venían, si venían del sur, si venían del occidente del país, ¿de dónde provenían estas personas? ¿Ok? Esa es otra pregunta que eh, podemos hacer. Otra es, ¿qué había
en la comunidad cuando ustedes llegaron por primera vez? ¿Ok? ¿A qué se dedicaba la gente? Cuando pregunto a qué se dedicaba la gente, estoy asumiendo que cuando llegaron habían personas. O puede ser que esta pregunta no aplique porque ellos sean los primeros pobladores que habitaron la comunidad. ¿Ok? ¿A qué se dedicaba la gente en la comunidad en sus inicios? ¿Ok? ¿Cuándo se fundó la comunidad? Esa es otra pregunta interesante. ¿Cuándo se fundó la comunidad? Por ejemplo, ¿qué nombre tenía la comunidad en sus inicios? Porque hay comunidades que con el paso de los años, pues el nombre lo han cambiado. Lo han cambiado de manera parcial o lo han cambiado de manera total. Entonces es necesario saber también esto, ¿ok? En la pregunta, ¿qué había en la comunidad? Pues estamos hablando de si había bosque, si había ganadería, si había agricultura, si eran potreros. A eso eh, me estoy refiriendo. Y puedo ir anexando otro tipo de preguntas relacionadas con la historia de la comunidad. ¿Ok? Puedo preguntar, ¿quiénes de ustedes fueron los primeros pobladores de la comunidad? ¿Quiénes fueron esos primeros pobladores? ¿Ok? Con estas preguntas y otras que ustedes puedan generar, yo puedo construir la historia de la comunidad, porque no solamente son estas, sino que ustedes pueden pensar otras preguntas que yo no he incluido o que tal vez yo puse preguntas que son parecidas, que puedo unir una con otra y hago la lista de las preguntas más sencillas. Entonces eso nos ayudará que aplicando la lluvia de ideas eh, podamos ir desarrollando. También les puedo preguntar por qué se establecieron en esa comunidad. O sea, ¿qué fue lo que les motivó en querer vivir en esa comunidad? Ya mencionamos lo del nombre de la comunidad, qué nombre tenía la comunidad. Y también a eso, qué nombre tenía la comunidad, podríamos agregarle otra pregunta, ¿por qué se llama así la comunidad? O sea, ¿qué es lo que la identifica para llegar a tener ese nombre? Entonces, hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué cambios importantes han observado ustedes o qué cambios importantes han ocurrido en la comunidad? O sea, ¿qué cosas han ido cambiando? Si antes solo habían casas, si solo había un camino,
si luego se hicieron calles, ¿ok? Si luego fundaron una iglesia, una escuela, un kinder, un colegio. O sea, pero ¿qué era lo primero que había? Y por ejemplo, también puedo hablar o consultar sobre factores externos que nosotros no podemos controlar. Entonces, dentro de esos factores externos, por ejemplo, ¿qué eventos como inundaciones u otros han ocurrido en la comunidad? ¿Ok? Entonces, esos eventos es bueno eh, tenerlos en cuentas. ¿Ok? Yo creo que con esas preguntas tendríamos más o menos listo lo que es eh, el escenario histórico. Permítanme un segundo, por favor. Bien, continuamos, perdón. Con estas preguntas generadoras, nosotros podemos plantear el escenario histórico. O dicho de otra manera, ¿cuál era la historia de la comunidad? Repito, esta técnica es preferible que la apliquemos con personas mayores. Va a ser más efectiva si la hacemos de esa manera. ¿Ok? La herramienta o la técnica que va muy unida a esta, pues ya lo mencioné, es la lluvia de ideas. Con la lluvia de ideas y la participación de las personas de la comunidad, puedo ir generando información que es de interés para nosotros para poder crear la idea, perdón, la historia de la comunidad. ¿Ok? Puede incluir otras preguntas como por ejemplo, ¿qué tipo de empleos se han generado en la comunidad a lo largo de los años? Si me meto al tema de la educación, por ejemplo, ¿cuándo fue que se fundó la escuela? ¿Ok? Si es que hay escuela, ¿cuál es o cuál fue la primera iglesia que existió en la comunidad? Y así sucesivamente, ustedes pueden ir eh, colocando otras preguntas. ¿Ok? También recordemos que estas comunidades siempre tienen una fecha donde celebran la fundación de la comunidad. ¿Ok? Entonces puedo preguntar eso. Puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué celebraciones o fiestas importantes existen en la comunidad? ¿Ok?
Entonces, toda esa información me va a servir, repito, para la parte histórica. Yo aquí he puesto no sé cuántas preguntas, pero muchas. Ustedes pueden tener una lista distinta, utilizar alguna de estas preguntas como referencia, etcétera. ¿Ok? ¿Quiénes aplican esta técnica? El mismo equipo. El mismo equipo que yo tengo aquí, esto. Pues para mí sería como lo ideal, tener un equipo de 3 personas, ¿ok? O de 2. Pero si estamos muy pobres, pues me tocará a mí solo o a ustedes solas desarrollar la técnica. ¿Ok? Entonces, luego vamos con el escenario actual, que es este de aquí. ¿Ok? En el escenario actual, en el escenario actual de la comunidad, también repito lo mismo. Lo hacemos de manera conjunta con la lluvia de ideas, ¿ok? O lo desarrollamos involucrando a todos los pobladores de la comunidad. No solamente me centro como el escenario pasado, que era histórico en las personas mayores. Entonces aquí yo invito a todos, ¿ok? Que sean organizaciones de base comunitaria o simplemente pobladores que quieran participar, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver la información de manera espacial, aquí lo voy a poner, si nos interesa ver o saber sobre la información de manera espacial, puedo aplicar o podemos aplicar la técnica del Google Map y nosotros vemos a través de una imagen de satélite de manera espacial lo que hay en la comunidad. ¿Eh? Entonces estoy combinando aquí ya varias técnicas. Una, la lluvia de ideas. Otra, la técnica del Google Maps. Y también voy a incluir el mapa parlante. ¿Por qué no? Me sirven ambos para lo mismo. Entonces, fíjense, para desarrollar este escenario actual, ya estoy mezclando otras técnicas, no solamente la lluvia de ideas. Y cuando aplicamos la lluvia de ideas, también vamos a tener preguntas generadoras. ¿Ok? Es el mismo, o sea, es el mismo método. Y vamos a ver algunas preguntas que podemos hacerles. ¿Ok? Entonces, con las preguntas, a través de la lluvia de ideas o pueden ser entrevistas, yo creo que es mejor preguntas y que sea abierto. ¿Ok? Puedo hacer varias preguntas generadoras y aquí yo voy a mencionar algunas que se me ocurren. Obviamente, como ya les mencioné en el escenario anterior, eh, hay muchas, ¿no? Y esta técnica también está muy relacionada. Permítanme que creo que esta compu se me trabó. Ok. También se relaciona con la elaboración de un diagnóstico comunitario
participativo. ¿Ok? Entonces, el escenario actual está relacionado con las herramientas de la lluvia de ideas, mapa parlante, Google Maps, pero en el fondo puede ser parte de un diagnóstico comunitario participativo, que es mucho más grande como producto que la técnica del escenario actual. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos, por ejemplo, de aspectos generales de la comunidad, puedo hacerles preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas familias viven actualmente en la comunidad? ¿Ok? Les puedo preguntar también, ¿cómo describiría usted en este momento qué es la comunidad? O sea, ¿cómo la percibe? Esta tarea la podemos hacer con lluvia de ideas individual y si son muchas personas, la podemos hacer de manera grupal. ¿Qué tipo de viviendas predominan en la comunidad? ¿Ok? Cuando hablo de tipo de vivienda, puedo hacerlo en relación a los materiales de construcción, al tamaño de las viviendas, ¿ok? O al estado actual de las viviendas. Por ejemplo, paredes de concreto, paredes de bareque, paredes de caña brava, paredes de madera, pisos de tierra, pisos de cemento, etcétera. Todo eso, lo que tenga relación con la comunidad. También puedo preguntar temas de convivencia. ¿Cómo es la convivencia con con sus vecinos? O sea, ¿nos llevamos bien o son personas que apenas les dirijo la palabra? O sea, ¿cómo es nuestra relación con nuestros vecinos en la comunidad? Si ya me meto al tema, esto lo puedo seccionar. Si ya me meto, por ejemplo, al tema de servicios básicos, yo aquí puedo también plantear otras preguntas generadoras. Por ejemplo, ¿cuentan o posee la comunidad acceso al agua potable? O sea, ¿cuál es la fuente de abastecimiento de agua? ¿Es a través de una represa comunitaria? ¿Es a través de un pozo? ¿Ok? ¿Cómo la gente se abastece? Y aquí puedo poner otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo valora usted eh, la cantidad de agua que llega a su hogar? ¿Con qué frecuencia la recibe? Si funciona bien el sistema, etcétera, ¿ok? Otro de los servicios básicos, energía eléctrica. Cuentan con energía eléctrica y servicio, por ejemplo, de alumbrado público en la comunidad. Obviamente nosotros lo podemos ver. Si llegamos a la comunidad con la técnica de la observación, que no la he puesto aquí, porque hay muchas técnicas, yo solo he puesto algunas, pero con la técnica de la observación tú puedes ver si la comunidad tiene energía eléctrica o no, si tiene alumbrado público o no. Pero como no se trata de nosotros, sino que la información la tenemos que obtener de la comunidad, siempre, aunque sepamos la respuesta, podemos preguntarlo, ¿ok? Y ya a través de la observación que hemos llevado a cabo, nosotros corroboramos que eso es cierto. Si hablamos del tema
De los desechos sólidos, por ejemplo, puedo preguntarles cómo se manejan los desechos sólidos, principalmente la basura, en la comunidad. O sea, ¿qué hace la gente con la basura en la comunidad? La entierra, la recicla, la quema, pasa el camión recolector de la basura. ¿Qué es lo que sucede con la basura? La arrojan al río, ¿ok? Todo eso la arrojan a los cauces, sí, a los cauces, no de los ríos, sino a los cauces como a las cunetas de las calles. Entonces, si ya me meto al tema de salud, les puedo preguntar, ¿existe, existen servicios de salud a los cuales puede acceder un poblador o la comunidad? Tenemos un centro de salud en la comunidad, tenemos un médico, tenemos un enfermero, tenemos un auxiliar de enfermería, tenemos una partera. ¿Cuál es el recurso que nosotros tenemos? ¿Ok? Aquí estoy hablando solamente de una pregunta, pero una pregunta generadora puede llevar a varias porque estoy hablando de temas grandes y de importancia. Estoy hablando de salud, estoy hablando de agua potable, estoy hablando, no he puesto aquí el tema de educación, pero también es otro tema, ¿ok? El acceso a la vivienda también es otro tema, ¿ok? Entonces, también podemos mencionar si existen escuelas o centros básicos en la comunidad. Todas estas preguntas, obviamente, no las voy a formular en la reunión, sino que yo o nuestro equipo previamente ya tiene que llevarlas formuladas. Y debemos de estimar un tiempo para el desarrollo de cada una de estas. O sea, que no nos sobrepase el tiempo. O sea, que no perdamos, por ejemplo, media hora en una pregunta, sino que tenemos que ir manejando el tema del tiempo. ¿Ok? Si me paso a actividades económicas, por ejemplo, actividades económicas, aquí también puedo colocar preguntas generadoras. Por ejemplo, ¿de qué viven las familias actualmente en la comunidad? Las personas de qué viven en la comunidad. Viven de la ganadería, viven de la agricultura, viven de la palma africana, viven del turismo. Ajá, todo eso. Y otra que está relacionada, por ejemplo, es qué fuentes de ingreso son las más comunes en la comunidad. Son las más comunes en la comunidad. Cuando digo esto, pues puedo estar hablando de agricultura, de la ganadería, de la palma. También puedo estar hablando de si la gente tiene un empleo formal, o sea, que recibe un salario mensual, o si es emprendedor. O también, como en Tela pasa mucho, que mucha gente no trabaja, no sé en su ciudad, pero aquí mucha gente vive de las remesas. Entonces usted cada 15 o cada final de mes va a ver las filas de los bancos abarrotadas de personas reclamando remesas, ¿ok? Entonces mucha gente aquí en Tela al menos en los últimos años prefiere no trabajar y que sus familiares de España, de Estados Unidos,
les mantengan y les manden remesas. ¿Ok? Entonces también puedo preguntar con relación a la juventud si existen oportunidades de trabajo para los jóvenes. ¿Ok? Si hay acceso a oportunidades para los jóvenes. Y así sucesivamente, yo puedo ir seccionando porque el estado actual es todo. Puedo hablar aquí de otro tema, que es el medio ambiente y los recursos naturales, por ejemplo. Y aquí vuelvo a realizar preguntas generadoras. ¿Ok? Puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los recursos naturales que tiene la comunidad? Y repito nuevamente, a través de la observación que nosotros hemos hecho al llegar a la comunidad, o si he revisado el Google Map antes de ir a la comunidad y yo veo que ahí hay bosque, que hay ríos, ¿ok? Que hay tierras para cultivo, para ganadería. Si la gente no me está dando las respuestas, yo puedo no darle las respuestas, pero puedo decirle, eh, durante el trayecto que veníamos hacia la comunidad, vimos un río. Ese río pasa por la comunidad, ese río ustedes lo utilizan para algo, entonces para que la gente puede, porque puede que eh, lo hayan olvidado, ¿ok? Podemos preguntarle cómo protegen ellos sus recursos naturales, si es que lo hacen o no, y lógicamente, pregunta obligatoria para cada uno de estos apartados que he puesto antes. En el caso del ambiente, ¿qué problemas ambientales, ok, existen en la comunidad? Esta pregunta es muy importante porque me va a describir la problemática que existe en la comunidad. Entonces, para mí esta pregunta cabe en todos estos elementos. ¿Qué problemas existen en la comunidad relacionados con las actividades económicas? ¿Ok? Si yo estoy hablando de servicios básicos, chicas, vuelvo a lo mismo. ¿Qué problemas existen en la comunidad relacionados con el tema, con los servicios básicos? Entonces, el apartado de los problemas es fundamental en este escenario actual. Quiero saber lo que hay en relación a la organización comunitaria, en relación a cada uno de estos elementos, servicios básicos, actividades económicas, medio ambiente, pero también necesito saber cuáles son los problemas de la comunidad. Entonces, todo eso al final tiene relación con el diagnóstico comunitario participativo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos un diagnóstico estamos hablando de algo más amplio. Aquí solo estamos reunidos una vez con la comunidad aplicando la técnica del escenario actual. ¿Con qué? Con la ayuda de la lluvia de ideas a través de preguntas generadoras, ¿ok? Para recolectar información. Ahora, el diagnóstico puede incluir entrevistas, puede incluir encuestas en las casas, o sea, con información ya más profunda y de otro tipo. Entonces,
podemos concluir que la técnica del escenario actual forma parte del diagnóstico comunitario. O sea, es algo que va a aportar a lo que es el diagnóstico comunitario. Y si seguimos viendo preguntas y temas, aquí podríamos ver lo que ya mencioné hace poco. Yo puedo tener un gran tema que puede ser la organización comunitaria. Comunitaria. Y aquí empiezo a proponer o a plantear preguntas también, perdón, generadoras, bueno, eso se movió, relacionadas, por ejemplo, ¿cómo está organizada la comunidad? ¿O qué organizaciones existen en la comunidad? Cuando consulto qué organizaciones existen en la comunidad, yo espero que la gente me diga, mire, aquí tenemos un patronato, aquí tenemos una junta de agua, que es como lo más común. Aquí tenemos varios tipos de comités, comités de vigilancia, por ejemplo, comité de juventud, un comité que apoya a las personas mayores, un comité que apoya a las madres solteras, etcétera. Entonces yo esperaría que estas fueran algunas de las respuestas. O por qué no, que me digan, mire, en esta comunidad no estamos organizados, no existe ninguna entidad comunitaria. Entonces, si eso nos pasa, detenemos la técnica de alguna manera y nos enfocamos en apoyar la organización comunitaria. ¿Por qué? Porque para generar desarrollo en la comunidad, el primer gran paso que necesitamos es que ésta se encuentre organizada. Si la comunidad no está organizada, estamos perdidos, no estamos haciendo nada. ¿Podemos desarrollar un proyecto si la comunidad no está organizada? Claro que sí, pero la base del desarrollo es la organización. Pero repito, si puedo ir, eh, cumplir mi meta, que es escribir un proyecto para la comunidad, me voy, gestiono los fondos, pero ahí queda un problema, que la comunidad no está organizada. Entonces, para que la comunidad pueda generar un desarrollo de manera ordenada, necesita siempre estar organizada. ¿Qué otras preguntas puedo hacer aquí ya para concluir esta parte? Necesito o puedo preguntarles si los pobladores locales participan activamente en las actividades, reuniones y proyectos de la comunidad. ¿Realmente la gente lo hace o no? O, por ejemplo, también conocer qué instituciones que pueden ser públicas o privadas, qué instituciones apoyan a la comunidad actualmente. ¿Ok? Aquí tengo estas tres preguntas. También puedo hacer otra. Por ejemplo, puedo preguntarles qué tan unida se encuentra la comunidad y que ellos hablen, ¿no? De eso. Bien, voy a detener la clase aquí, chicas. Quiero saber si hay alguna pregunta o estamos bien. Yo estos apuntes luego los voy a subir al campus y la grabación. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, como entre tarde, solo quiero saber como el tema principal, la idea principal del tema. Ajá, ok.
Mire, el tema son las técnicas que hemos ido viendo, ¿verdad? La semana pasada nos quedamos en el mapa parlante. Sí. ¿Qué es esto? Después del mapa parlante pasamos a la lluvia de ideas, que es una explicación de cómo se desarrolla la técnica, con qué otras técnicas se puede combinar, el uso de las preguntas generadoras, que es parte de la técnica, y hablé aquí de las ventajas de la técnica y de las desventajas, y el equipo que la debería desarrollar. Y después la técnica número 4, que es el escenario histórico y el escenario actual, que es donde nos quedamos. El escenario histórico para conocer cómo ha sido la comunidad durante todos estos años hasta la actualidad y poder redactar su historia. Lo hacemos de la mano con la lluvia de ideas, preferiblemente con personas mayores, y podemos aplicar cualquier cantidad de preguntas generadoras. Puede tener en cuenta alguna de estas o todas. Y de ahí el escenario actual, que es lo que yo acabo de explicar. Eso es lo que hemos visto en estas 2 horas. Ah, ok. Sí, estábamos desglosando entonces el escenario. Estamos, eh, sí, estábamos desglosando el escenario histórico, actual y futuro. Nos falta el futuro. Y sí, vimos la listo, gracias. lluvia, y vimos la lluvia de ideas. En eso consistió las 2 horas de clase de hoy. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ok, bueno, muchas gracias y pasen feliz fin de semana. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego. Gracias, hija. Gracias. Gracias.